Hola amigos, amigas, a todos, muy buenas tardes. Ya empezamos un nuevo ciclo de Voces Locales, El Despertar, temporada 2023. Este es nuestro primer capítulo de un ciclo de conversación que vamos a tener durante varias semanas. Es un ciclo dedicado a los 50 años del golpe militar, ya que lleva por nombre Mujeres en Resistencia durante la dictadura. Hoy en día tenemos muy presente el negacionismo, principalmente de los ultraderecha, que están bien enarbolados respecto a las últimas elecciones que han tenido. Como el despertar, nos hemos siempre involucrado en estos temas y creemos que no los podemos dejar pasar fácilmente. Entonces, queremos realzar toda la figura de Salvador Allende, principalmente la Unidad Popular, de las mujeres en resistencia que vivieron durante el golpe militar, y esperemos que nunca más, ¿ya? Nunca más vuelva a pasar lo mismo. eh, un proceso muy doloroso, un periodo muy doloroso para muchas compatriotas que vivieron en carne propia eh, toda la sangre que corrió por sus familias. Hoy día tenemos una gran invitada, Claudia Fierro Gallardo, ¿ya? Profesora de lenguaje y orientadora, destacada luchadora social y activista por la recuperación de la democracia en esos años tormentosos que vivimos como pueblo chileno. Queremos darle la bienvenida a Claudia y además también darle la bienvenida a Miguel, parte fundamental del despertar. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muy linda la presentación. Qué bueno que estemos con este ánimo porque igual es un tema bien profundo, pero tenemos que mirarlo con una proyección, eh, si bien es cierto, a lo mejor un poco melancólica, pero también de esperanza, ¿cierto? Eh, bueno, partamos con este gran programa, el inicio de la temporada 2023. Y Claudia, principalmente preguntarte, ¿qué significado tiene para ti conmemorar estos 50 años del golpe militar? Eh, Uy, tremenda pregunta. 50 años del golpe militar significan, para mí, yo creo que para gran parte de la población, gran parte de la sociedad y del pueblo profundo, como dice Licuria Chihuahua, de el pueblo, el pueblo sencillo, común. Bueno, significa transportarnos y conectarnos a una gran herida, así lo veo yo, a una fractura tremenda que vivió nuestro país, un terremoto que arrasó con la civilidad, que arrasó con la democracia, que arrasó con la cultura, con el arte, con la vida. Eh, un golpe tan fuerte, de tanta muerte, de tanto horror, de tanta brutalidad que aún todavía no nos podemos recuperar. Si bien es cierto, como tú bien decías en la introducción, hoy día estamos viviendo una etapa en que la ultraderecha ha ganado mucho terreno político y en el discurso también. Entonces se ha instalado como esta suerte de negacionismo, ¿cierto? Pero yo creo que hay un sector importante que lo tenemos muy en vivo todavía, eh, una herida muy sangrante. Creo que cuando, por ejemplo, critican el cine que todavía sigue haciendo películas con contenido basado en la dictadura, la gente dice, hay un sector que den vuelta a la página, dice, ¿no es cierto? Y, y uno mira, por ejemplo, otras experiencias en otros países, España, por ejemplo, que han vivido dictaduras así, situaciones, conflictos sociales tan difíciles, tan horribles como el que hemos vivido nosotros, y uno ve que todavía siguen haciendo películas
basadas, por ejemplo, en lo que significó la Guerra Civil Española, lo que significó la dictadura de Franco. Entonces, si uno piensa, claro, 50 años, medio siglo, pueden ser harto tiempo, pero la verdad que cuando han ocurrido estos traumas sociales tan horribles, tan espantosos como el que vivimos nosotros, creo que es muy poco tiempo. Hay una memoria que está activa no solamente en nosotros, sino que en nuestros padres, los que todavía tienen abuelos, nuestros hijos también lo han heredado. Han tratado de borrarlo, de censurarlo, de negarlo, ¿no es cierto? Como muy bien dijiste tú, pero creo que es tan potente que de una manera consciente o inconsciente, este trauma todavía está vivo, todavía está vivo. Hola Eh, Claudia, mucho gusto. Richard, un gusto también. Buenas Eh, noches. Dentro de este significado o resignificado que también podemos darle al golpe militar, cívico-militar, como le llaman últimamente, dictadura, tal, tal como fue, es importante resignificarlo, sobre todo cuando se cumplen 50 años, pero también es muy importante mirar hacia atrás eh, o volver a mirar hacia atrás. Entonces, para eso, yo quiero invitarte un poco a recordar, quizás va a haber recuerdos que no van a ser muy felices, pero es importante para, y sobre todo para las generaciones actuales y las futuras, establecer la dinámica de no olvidar. Y en mi caso, muy personal, mi perdón, me olvido. Queremos un poco saber, considerando que fuiste una activista por la recuperación de la democracia en los 80, ¿cómo era vivir en los 80 en Chile, eh, considerando una dictadura de 17 años, que no es un tiempo menor? ¿Qué nos puedes contar, qué puedes recordar de ese tiempo? Bueno, primero que todo, desde muy pequeña, a través de mi padre, escucho los relatos de lo que significó el golpe de Estado, de lo que significó las detenciones con las posteriores torturas, de lo que significó el exilio, de lo que significó las terribles violaciones a los derechos humanos, a trabajadores, a, a mujeres, a niños, a mujeres embarazadas. En lo personal me toca saber también de parientes que fueron detenidos, que fueron torturados. Me toca también escuchar el relato de mi padre, de amigos que fueron detenidos, desaparecidos. Aprovecho de nombrar a Marcelo Salinas, un gran amigo de mi papá, detenido, desaparecido. Y bueno, una época de mucha tensión, de mucha oscuridad, de mucho terror, de mucho miedo, de mucha censura. Eh, una época en donde el golpe se ramificó y extendió sus redes en los trabajos, en las escuelas, en los liceos, eh, entornos, por ejemplo, de mucha delación, de mucha inseguridad, de gente que seguía delatando, que operaba haciendo un trabajo así como de microinteligencia para la dictadura. Eh, Recuerdo la censura, recuerdo, por ejemplo, a mi padre escuchando en las noches Radio Moscú en onda corta para saber qué pasaba aquí en Chile, porque la censura era brutal, ¿no es cierto? Había un discurso oficial de la dictadura que era el que veíamos por la televisión, que escuchábamos por la radio y realmente no sabíamos qué estaba pasando. Y a través de la Radio Moscú yo recuerdo que podíamos saber de compañeras, de compañeros que
estaban detenidos, que estaban siendo torturados, de algunos que habían salido al exilio. Recuerdo también esta situación de tensión constante, de querer negar lo que estaba ocurriendo. Por ejemplo, en los liceos, los compañeros de curso, muchos, por ejemplo, yo estudié los últimos años en el Colegio Sagrado Corazón en Talagante, y yo recuerdo a mis compañeros cómo negaban, decían que no existían los detenidos desaparecidos, que no existían los fusilados, que eran cuentos, que era ficción, que había sido una guerra, que se habían matado poco menos que entre ellos mismos, ¿no es cierto? Estas historias burdas que contaba el mismo Pinochet por la televisión. Entonces, veo como un momento eh, como de película de terror, así lo recuerdo. Eh, Gente que de alguna manera secretamente empezaba a organizarse de a poquito, con mucho miedo, y que progresivamente, ¿no es cierto?, fuimos sacando la voz poco a poco para poder ir mostrando el valor de querer decir que esto tenía que terminar, que estábamos en una dictadura, que se había arrasado con la democracia y que existía el deber moral vital de que teníamos que recuperar la democracia y que lo que estaba pasando no era normal, que era horroroso, que teníamos que terminar con ello de alguna manera, y que estaban matando a nuestros compatriotas, que estaban torturando, y que la gente que se atrevía a hablar en contra de lo que estaba ocurriendo era matada, torturada, detenida, silenciada de las formas más increíbles, ¿no es cierto? Que hasta hace poco nosotros recién venimos a saber de los horrores que significaron, por ejemplo, los métodos de tortura que utilizaron en ese tiempo para poder mantener este sistema de, ¿no es cierto?, de control. Entonces, desde lo cultural, horrible, un apagón cultural donde no había creación, no hubo más creación artística, no hubo espacios para la cultura, para el arte. Eh, los militares se tomaron todos los escenarios, entonces había un intento de eh, eh, homogeneizar, ¿no es cierto? Y de acallar lo que estaba ocurriendo. Entonces, ese es mi recuerdo de la época de la dictadura, a excepción de los últimos años que ahí ya fue cambiando. Claudia, y en base a lo mismo que tú planteáis, a ese negacionismo, por así decirlo, de la gente que estaba ocurriendo en ese minuto, ¿cómo tú o qué rol jugaste respecto a aquello? ¿Cómo fuiste partícipe de poder un poco levantar eso mismo que planteáis tú, de empezar a visibilizar eh, todas estas atrocidades que estaban ocurriendo? Sabes que en ese sentido los espacios de las clases, por ejemplo, en la asignatura de historia, en la asignatura de filosofía, incluso el lenguaje, eh, fueron instancias que sirvieron para que se diera un tipo de debate. Y en ese momento, quienes teníamos como el ímpetu, quizás a lo mejor un poco, ¿no es cierto?, inconsciente de la juventud, de decir lo que estaba ocurriendo, lo que pasaba, y ser capaces también de confrontar a aquellas personas que en ese momento, ¿no es cierto?, decían, negaban lo que estaba ocurriendo, y que hasta el día de hoy son personas que yo todavía veo, suelo encontrármelas, y que todavía siguen en la misma postura, y que hoy día también son parte de este sector que hoy día sigue, ¿no es cierto?, negando todas las violaciones a los derechos humanos, que fueron protagonistas también en instalar este discurso que fue, por ejemplo, en contra de lo que fue la Convención Constitucional, ¿no es cierto?, los que de alguna manera descalificaron el trabajo que tenía que ver
con la pluralidad, por ejemplo, eh, con la paridad de las mujeres, con los avances medioambientales. Sí, o sea, lo que me doy cuenta yo es que esa misma gente que en un principio, ¿no es cierto?, negaba todo lo que estaba ocurriendo con la dictadura y con las violaciones a los derechos humanos, hoy día lo sigue haciendo y que también fueron los protagonistas en entorpecer todo el proceso constitucional que supimos ya tristemente, ¿no es cierto?, que fue rechazado. Entonces, esa polarización, esos digamos, como bandos que habían en ese tiempo, yo creo que hoy día siguen existiendo, siguen existiendo. Y si antes, ¿no es cierto?, estaba la censura, ellos tenían la voz oficial, hoy día tienen todos los medios de comunicación para hacerlo, tienen todas las redes sociales y más encima tienen la desinformación de la gente y el embobamiento que estamos viviendo hoy en día, que vemos, ¿no es cierto?, en gran parte de nuestra población, lamentablemente, hay que decirlo. No podemos tampoco cerrar los ojos a eso en este momento. Hay un desinterés por querer informarse, por querer participar de la civilidad, por querer participar de la cultura, por querer abrir espacios para sanarnos, ¿no es cierto?, como sociedad de todo lo que nos ha pasado. No, no, no se da. Gracias, Claudia, por esas palabras, por esa iluminación también. Esperemos que este programa lo estén viendo muchas personas que aún siguen en negación, aunque va a ser muy difícil que cambien, pero sobre todo que lo vean jóvenes y que se puedan ir haciendo una imagen más real de lo que pasó en esos años. Por lo que los vamos a invitar a seguir viendo el programa. Nosotros vamos a hacer una breve pausa con un pequeño mensaje que vamos a publicar en los siguientes segundos y volveremos con la segunda parte de este esperanzador, a pesar de lo oscuro de todo, programa. Porque también de eso se trata un poco, revivir la memoria, no repetir y luchar contra el negacionismo. Volvemos en unos cuantos segundos y seguimos con Claudia y este ciclo de mujeres en resistencia durante la dictadura, así tal como suena, dictadura de Pinochet. Muchas gracias por esa pequeña espera. Continuamos con Claudia como nuestra gran invitada para este primer episodio de esta nueva temporada de Voces Locales, ciclo Mujeres en Resistencia a 50 años del golpe cívico-militar, 50 años de la dictadura. Usted dígalo como quiera,
pero nunca lo diga como el ignorante profesor Luis Silva, considerando a Pinochet como un gran estadista, porque lo que fue un corrupto, ladrón, asesino, narcotraficante y cobarde. Claudia, nuevamente gracias por estar acá. Ya hemos hecho una pequeña revisión de qué significa conmemorar estos 50 años de una dictadura terrible, una de las más terribles del mundo, cómo era vivir en los 80, qué papel jugaste tú en esa época, pero también creo que es importante para este programa y para las personas que nos puedan estar escuchando, saber un poco también cuál era el rol de las mujeres en esta lucha. Así que cuéntanos un poco de eso. Bueno, yo creo que históricamente las mujeres siempre hemos jugado un, un rol crucial en todo tipo de luchas, en las guerras, por ejemplo, haciendo labores de inteligencia, eh, las enfermeras, por ejemplo, también ayudando siempre con los heridos, conteniendo, etcétera. Pero yendo a la respuesta, acá en nuestro país, eh, las mujeres fueron las primeras que salieron a la calle, fueron las primeras que se organizaron. La primera organización de mujeres nace ahí en el Estadio Nacional, afuera, eh, congregándose para saber por sus maridos, por sus hermanos, por sus padres. Eh, Luego, bueno, vienen otros movimientos, me acuerdo Mudechi, no sé si recuerdan esa organización, la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, todas lideradas por mujeres. Eh, Recuerdo la figura de Anita González, ¿no es cierto? Un ícono de la resistencia, eh, una mujer que no sé cómo resistió tanto dolor, tanta pérdida. Son la sierra Tuvo también, ¿no? Recuerdo Sola mucho Sierra Son la Sierra. también, sí, Sola Sierra. Mujeres que nos dejaron el regalo de resistir pese a tanta desgracia, tanto dolor, a tanta pérdida, ¿no es cierto? Eh, Luego, si lo vemos también desde el punto de vista de lo que significó económicamente la dictadura, la cesantía, las situaciones de hambre, también desde la población, eh, de manera quizás muy anónima también, ahí las mujeres fueron organizándose en ollas comunes, buscando la manera de resistir la dureza de esos tiempos. Uno recuerda las consignas, yo a veces le cuento a mis hijos, a mis sobrinos, conversamos a puro pan, a puro té, así nos tiene Pinochet, y así era. Y a veces ni siquiera había para el pan, era el té nomás, ¿no es cierto? Y a veces el pan pelado, y a veces cuando había un poco más, el pan con mantequilla. Bueno, y las mujeres siempre, desde todas esas distintas trincheras, ayudando a resistir, ayudando en el trabajo de poder ir recuperando la democracia, de ir ganando espacios, de poder clamar también por los que estaban detenidos, por los que estaban secretamente detenidos, torturados, de los que no sabíamos nada. Por otro lado, también el feminismo también empieza ahí a gestarse en aquellos tiempos durante la dictadura. Recuerdo los primeros movimientos de mujeres, las consignas, democracia para el país, y también en la casa. O sea, también ahí instalando una demanda de género simultánea a toda la lucha para recuperar la democracia. La verdad es que si uno mira la historia también, por ejemplo, vamos aquí a Argentina, las Madres de Mayo, tanto resistir, hasta el día de hoy, dando una batalla tremenda de lucha, de investigar, de no cejar nunca por poder recuperar, por ejemplo, los hijos, los nietos robados. Entonces, la verdad es que yo tengo un sentimiento de admiración tan profundo por el género femenino, por el rol que han jugado las mujeres no solamente aquí en Chile, en Latinoamérica, sino que en todo el mundo. Uno lo ve en los países musulmanes también, la tremenda lucha que hemos tenido que dar para poder estudiar, para poder
eh, ¿no? Tener, para poder votar, ¿no es cierto? Para poder participar de la vida democrática, para ganar un espacio. Entonces, yo creo que la dictadura fue crucial el ímpetu que tuvieron las mujeres. Uno ve documentales, por ejemplo, Imágenes Prohibidas, un documental que dura 45 minutos, está en YouTube. Uno ve las primeras protestas, ¿no es cierto? En Paseo Ahumada eran organizadas por mujeres que eran golpeadas brutalmente por las fuerzas policiales que usaban en esos tiempos eh, estos instrumentos de madera, de esta madera, no recuerdo el nombre en este momento, que eran muy duros. Entonces, creo que ha sido realmente un tremendo aporte el que han hecho las mujeres y que siguen teniendo hasta el día de hoy en la recuperación de la democracia, ahora de poder ganar espacio, de poder ganar derechos civiles, sin ir más lejos. En el 2019, ¿no es cierto?, el movimiento Las Tesis que se hace viral en todo el mundo. Qué orgullo me da a mí cuando veía cómo se cantaba este himno por todas partes del mundo, todos emulando esta performance que hicieron el, el, el grupo de Las Tesis. Entonces, como siempre, yo creo que estamos dotadas de un valor especial, las mujeres. Yo creo que por el hecho de gestar la vida, no sé, hay una fuerza, una energía especial que nos hace ir con todo para recuperar y pelear por lo que queremos, lo que creemos que es justo. Sí, eso diría yo, así como a grandes rasgos. Sí, yo no quiero dejar también afuera de estas grandes mujeres que han liderado esta lucha a Corina Maureira, que es una mujer que perdió a su padre, a sus hermanos en los hornos de Lonquén, y que próximamente también estará como invitada dentro del Despertar. Es una mujer muy bacana y que frente a la ONU en 1979, en plena dictadura, dijo, en Chile se tortura y se mata. O sea, con esa valentía eh, tenemos las mujeres que en ese minuto, como decías tú, Claudia, generaron una lucha súper en primera línea, por así decirlo, y que estuvieron siempre ahí, luchando por el pueblo, por sus parientes, por sus cercanos. Pero en base a eso también eh, queríamos consultarte, mirando desde hoy, ¿cierto? Hoy en día, en el presente, ¿cómo evalúas tú esa época de horror y oscuridad? Mira, eh, bueno, ya relaté más o menos lo que veo desde lo social, desde lo moral, eh, desde lo civil, desde lo cultural, lo que significó la dictadura, pero sabes que también, por otra parte, hay que decir que toda esa lucha que se dio con tanto dolor, ¿no es cierto?, también generó una cierta mística, también creó un imaginario que a lo mejor eh, fue quizás en algún momento un poco romántico, ¿cierto? Porque muchos pensamos que era el momento de poder hacer una gran revolución. Pensamos que no solamente se podía terminar con la dictadura de Pinochet, sino que pensamos que podíamos avanzar más allá y construir una patria más justa, una patria eh, socialista, eh, una patria en donde los trabajadores, la gente sencilla, fueran los protagonistas. Entonces, si tú miras desde ese lado, eh, también hubo algo muy rico que se dio en ese tiempo, una solidaridad, una fraternidad, un compartir un ideal de vida, un querer transformar el mundo, el creer que podíamos realmente cambiar el mundo, que en nuestras manos estaba la posibilidad de construir una sociedad nueva, con hombres nuevos, con mujeres nuevos, eh,
con niños que iban a tener derecho a educarse, a tener una vida de mejor calidad. Entonces, en ese sentido fue lindo y una expresión de eso fue toda el arte, toda la cultura que después, los últimos años de la dictadura, cuando ya se fueron abriendo los espacios, pudimos ver, ¿no es cierto?, cómo, por ejemplo, el canto popular empezó a crecer, cómo empezamos a ver expresiones artísticas de danza, cómo, por ejemplo, veíamos en las calles los tremendos murales. Me acuerdo de la Brigada Ramona Parra, uno llegaba a las concentraciones, a los actos políticos y ellos ya estaban pintando. Hasta el día de hoy recuerdo, por ejemplo, una vez que llegué a una concentración a Gran Avenida y habían pintado un tremendo mural y decía: contra la dictadura pintaremos hasta el cielo. Yo hasta el día de hoy me emociono cuando recuerdo esa consigna con todos esos dibujos llenos de colores, porque ese era el imaginario de ese momento. Pese al dolor de lo que estábamos viviendo, de lo que habían vivido más brutalmente nuestras compañeras y compañeros, los que les tocó la peor parte, eh, había también esa alegría de querer construir un mundo nuevo. Y un mundo nuevo para todas, para todos, no solamente para nosotros, sino que creímos en eso, en esa posibilidad de vivir en una sociedad más fraterna, más justa, más equitativa. Y yo creo que todavía ese ideal existe. Creo que estamos pasando un momento muy difícil, muy complejo, ¿no es cierto?, con el avance de la derecha y de la ultraderecha que ha ganado tanto espacio. Pero creo que es parte de un proceso. Y los procesos tienen sus fases, ¿no es cierto? Y a veces son largos. Sabemos que los cambios sociales no son tan rápidos, son lentos, pero creo que la esperanza aún sigue viva. Creo que ese ideal que tenemos todos guardado, que en un momento pensamos que estaba cerca, yo creo que vamos a morir esperándolo, ¿no es cierto? No, no se pierde nunca la esperanza. No, cuando se pierde la esperanza, yo creo que uno muere. Y la esperanza todavía está viva, entonces todavía tenemos el corazón latiendo y bombeando harta sangre para poder seguir construyendo este mañana, esta vida que tanto anhelamos. Mirándolo desde ahí, Claudia, desde ese pasado que nos acabas de contar, ¿cómo, cómo sientes que se ha ido construyendo nuestro presente? Y nuestro presente, y no quiero obviar este detalle, porque tú nos hablas de que hay una esperanza, de que hay una lucha por seguir dando, pero tenemos un estallido social en Chile, eh, un estallido, un descontento, una mini revolución, algo que creo que nadie esperaba que sucediera en Chile, un país muy concertacionista hasta la época, ¿no? Muy concertacionista, un poquito de derecha incluso. Entonces, ¿cómo construimos nuestro presente considerando estos dos factores? Lo que tú nos acabas de contar, cómo miras desde la hora esta época, cómo miras desde el hoy, cómo evalúas la época de la dictadura, pero también desde el hoy, teniendo en cuenta que tuvimos como esta chispa de esperanza de la que tú justamente hablabas, que fue el estallido, y cómo Sí. construimos este presente un poco devastador que vemos con lo que tú también nos dices, que es el avance de la derecha, de la ultraderecha, del negacionismo, de- del séquito de Castro. Así que lo cuento. Mm, Bien compleja la pregunta y bien difícil la respuesta también. Pero creo que hoy más que nunca necesitamos mucha inteligencia. Creo que necesitamos mucha reflexión, mucha capacidad de análisis. Creo que hay un llamado, en mi visión personal, hay un llamado a dejar un poco la visceralidad de lado en este momento. Eh, Creo que hoy
la sociedad y el momento nos exige a avanzar con alturas de mira. Y eso significa dejar de lado algunas posturas que yo considero un poco infantiles, como por ejemplo el restarse en las últimas elecciones y no haber votado. 2.600.000 personas que no votaron en las últimas elecciones de los eh, nuevos constituyentes, y que eso, si uno lo analiza fríamente, fue lo que dio paso a que, por ejemplo, tengamos hoy día a un Luis Silva, un republicano, con el mayor porcentaje de votación. Y esto, a su vez, genera que ganen un espacio tremendo en la política y en lo que significa hoy día la construcción de esta constitución, que no sabemos qué va a pasar. Si es que se aprueba, imagínate si es que se llega a aprobar este texto, que no sabemos todavía cómo va a quedar, pero lo que podemos sospechar hasta el momento es que es retroceder en un montón de temas que ya habíamos avanzado, en los cuales ya habíamos ganado espacio. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con la paridad, lo que tiene que ver con los pueblos indígenas. Socialmente, yo creo que desde el 2011 en adelante, en cuanto a asumir nuestro mestizaje, en cuanto a asumirnos como eh, con una vena indígena, eh, habíamos ganado conciencia con respecto de eso, una identidad. Y eso todo se cercenó con el rechazo del último, del proyecto constitucional, ¿no es cierto? Y ahora corremos el peligro de que se apruebe una constitución ultraderechista y peor que la del 80, y con la firma del presidente Boric. Ese es mi análisis, ¿ah? Es algo muy personal. Yo sé que hay gente que opina diferente, que creen y que es legítimo, que hay que restarse completamente del proceso, pero desde mi perspectiva, desde mi análisis, eso significa ceder el espacio. Y de eso no lo veo inteligente, no lo veo estratégico. Incluso, Ese es Claudia, el análisis que yo hago este, desde el momento político, así como muy contingente en este momento. claro, pero eso estratégico ¿para qué? Porque tenemos por un lado personas que no votaron y también en la última, sobre todo en la última elección, un gran porcentaje de voto nulo, por las Mm, razones que sea, porque no estamos aquí para analizar las causas, claro. o sea, los motivos, pero las causas sí, sí podemos analizarlas. Gran voto, gran voto nulo, aburridos quizás de todo esto. Tú dices muy bien que tenemos un proceso constituyente que puede terminar en una aprobación o un nuevo rechazo, no lo sabemos. A fin de Mm, cuentas, dada la circunstancia, estamos esperando que Chile Vamos sea la voz de la cordura en este espacio, porque son los que pueden dar la mayoría para la ultraderecha, y ya sabemos que nos cuesta bailar el ritmo de la ultraderecha un poco. Pero, ¿qué pasa también con la izquierda? Porque tenemos esta constitución que podría ser firmada por el único presidente de izquierda que hemos tenido desde el regreso a la democracia, porque convengamos que la Concertación, por muy socialistas o PPD que han sido su presidente, en algún momento nunca fueron izquierda, pero la izquierda, y tomo algo que tú dijiste ahí, ¿no será también que nosotros mismos estamos hablando siempre a las mismas personas y no somos capaces de llegar a un público mayor? eh, de que este discurso, que estos cambios, hacerle entender al otro que esto se trata de una socialdemocracia inmersa en un sistema capitalista inevitable. sí, sí. Mira, con respecto a lo que tú me señalas, yo al tiro me voy al ámbito de la educación. Cuando tú hablas de cuál es el rol de la izquierda, o cuál es el papel que tiene que jugar la izquierda en todo este contexto.
¿Por qué la izquierda no ha llegado a ser representativa de un sector importante de la población, ¿no es cierto? De la sociedad, como por ejemplo la juventud. Porque vimos que en el estallido social un montón de gente se movilizó, ¿cierto? Se movilizó por derechos sociales, por educación, eh, por pensiones, eh, por demandas medioambientales. Y bueno, ¿qué pasó? El escenario cambió rotundamente y hoy día eh, yo lo que veo desde el ámbito de la educación, desde el ámbito del liceo donde trabajo, desde los apoderados, de los estudiantes, Gabriela Mistral decía, como es la escuela, es la nación entera, entonces creo que es un buen parámetro como para poder hacer una cierta radiografía de lo que está pasando. Hoy en día, eh, la derecha y la ultraderecha, con los medios de comunicación, han logrado deslegitimar el estallido social. Inclusive con la última gran marcha que hubo, o concentración, ¿no es cierto?, por el apruebo, que fue tremenda, de alguna manera también se deslegitima el movimiento social. Eh, Porque, ¿qué pasa? Vimos que la derecha, ¿no es cierto?, la gente que votó por el rechazo, ni siquiera se movieron de sus casas. E igual ganó la opción que ellos defendían. Entonces, eh, también ahí el desconcierto, la desazón que se vive hoy en día. ¿Qué hacer? ¿Para dónde ir? ¿No es cierto? ¿Cómo hacemos de nuevo que la calle, que la marcha, que la protesta social sea una bandera nuevamente legítima? Yo siempre he pensado que lo es, y ustedes también, ¿no es cierto? Pero ha sido tan brutal el discurso que ha instalado eh, la élite chilena, que ha barrido con todo eso. ¿Y qué veo yo, por ejemplo? En mis alumnos que son adolescentes, ya están 16, 17, 18 años, son seres pensantes, que veo en el discurso de los apoderados que también se han derechizado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo logramos nuevamente instalar esta idea de que con las movilizaciones podemos nuevamente conquistar derechos sociales? Es una situación bien compleja, pero creo que ahí está como la gran batalla que nosotros tenemos que dar hoy día nuevamente, nuevamente. Sí, eso podría decir, porque de verdad creo que es muy complejo el panorama que hoy día estamos viviendo. De hecho, por ejemplo, el otro día escuchaba a mi sobrina contarme que ella está en terapia, ha tenido que hacer terapia después de que ganó el rechazo del proyecto de constitución. Y así como ella, también hay otra gente que también ha tenido que recurrir a la terapia porque hay incluso un diagnóstico que es como la desesperanza aprendida. Y yo creo que muchos que no estamos en terapia, pero también estamos con esa sensación de amargura y todavía así como medios knockout después de lo que significó el triunfo del rechazo. Entonces, por eso delante decía que lo que más necesitamos hoy en día es inteligencia, serenidad, reflexión y pensar estratégicamente. ¿Cómo revertimos en este contexto? ¿Cómo revertimos nuestra mirada? ¿Cómo hacemos que nosotros mismos y que la gente vuelva a confiar en los procesos sociales? En que nosotros somos los que tenemos el poder de poder cambiar la situación actual. Nosotros, en nuestras manos está esa herramienta. Y lo otro es cómo también poder lograr eh, apartarnos un poco del fake news de las redes sociales, porque eso hoy en día es la lectura de la gran mayoría de la gente. ¿Tú cómo lo sacas de ahí? Sí, pues, Más que decir,
que hay una desinformación, que no hay una información, que hay Eh, un contexto de desinformación. Eso. una mentira, principalmente. Así se dice, porque es una mentira lo que ellos crearon, los fake news son mentiras. Y yo creo que, reflexionando respecto a lo que tú mencionas, yo creo que a todos nos golpeó muy fuerte el rechazo, muy, muy, muy fuerte, ¿ya? Y de hecho, hay compañeros y compañeras que aún no se levantan de esa gran derrota. Pero también quería mencionarte que en la constitución o en la convención pasada, estaban viendo dentro del nuevo texto cómo sancionar el negacionismo. Imagínate. Y hoy en día lo tenemos a flor de boca dentro de todos los republicanos que lideran la nueva convención. Entonces, en esa parada estamos, ¿cachai? Eh, pero volviendo un poquito a la pauta que nosotros teníamos programada, ¿tú crees, Claudia, que hoy en día eh, tenemos, tenemos superada la dictadura cívico-militar, eh, principalmente con todo lo que está pasando hoy día? Y además también, ¿cómo vemos lo que se viene? Porque también, como tú lo has nombrado anteriormente, igual es un panorama muy complejo. Yo creo que tajantemente no se ha superado la dictadura cívico-militar. Creo que todavía existe la censura y la autocensura, que es lo peor. Eh, yo lo puedo ver en mi ambiente de trabajo. Todavía existe el miedo a poder decir lo que pensamos, lo que sentimos, a ir en contra de la autoridad. Si bien es cierto que la juventud tiene otra manera de ver las cosas, no tienen esa cosa del horror, de lo que significa vivir una dictadura, ¿no es cierto? Para ellos es una cosa que pasó hace mucho tiempo, pero para la gente como nosotros, que todavía nos queda, yo creo, y ojalá sea así, harta vida, todavía está latente toda la consecuencia de la dictadura y lo que es peor, como decía recién, la censura y la autocensura. Entonces, cuando nos atrevamos a, a poder hablar sin miedo a decir lo que sentimos, yo creo que va a ser eh, un paso bien ganado para decir que estamos dejando un poco atrás ese proceso dictatorial. Mientras no ocurra eso, porque no pasa solamente, por ejemplo, en lugares de trabajo como lo son la escuela, como lo son los liceos, en otros trabajos también. Incluso todavía hasta existe la figura del sapo, del que delata, todavía. Es algo que quedó anquistado del proceso de la dictadura y que Claro, todavía está vivo. claro, claro, claro que sí. O sea, tenemos muchos mensajes que estaban en nuestras subconscientes que todavía perduran. Pero tú, ¿cómo crees que se viene para adelante? ¿Tú cómo tú ves en los próximos años, en las próximas décadas? ¿Superándolo? Yo creo que la única manera de que esto se supere es que a nivel de políticas educacionales, a través de programas de estudio, hayan contenidos que aborden estas temáticas. Porque si en la escuela se soslaya, no se habla de derechos humanos, no se reactiva la memoria de lo que significó la violación a los derechos humanos, de lo que significó ver cuerpos, ¿cierto?, flotando por el Mapocho, de lo que significó las imágenes en un estadio nacional de gente con los ojos vendados. No vamos a sanarnos como sociedad. Primero tenemos que conocer la verdad y los niños hoy día, los jóvenes, tienen que conocer eso que ocurrió para que no se vuelva a repetir. Porque sin memoria, como se dice, no podemos construir nada. ¿Cuál va a ser nuestra identidad si no sabemos qué es lo que ha pasado en nuestras historias? Es lo mismo cuando una persona no sabe qué hay detrás de ella, quiénes están, cuáles son sus dolores, cuáles han sido eh,
cuál ha sido el tejido que ha construido su historia, su vida. Lo mismo nos pasa como país, no nos vamos a sanar mientras en los programas de estudio, como te decía adelante, hayan contenidos que aborden estas temáticas y los chiquillos, nuestras chiquillas, nuestros chiquillos tomen conciencia de que esto no puede volver a repetirse. Y para eso ellos tienen que transformarse en promotores de los derechos humanos. Yo creo que ahí está la gran tarea. Mientras no pase eso, y ahí también aprovecho de hacer una crítica a todos los gobiernos que vinieron después de que se recuperó la democracia, porque no abordaron estos temas, no abordaron esto. Tampoco se preocuparon de que haya una prensa, ¿no es cierto?, una prensa consciente, crítica, que pudiera ir hablando de cómo nos podíamos recuperar, cómo podíamos sanarnos, cómo se podía reparar a todas las personas que sufrieron estas terribles violaciones. Es que, claro, ahí tuvimos un gran problema. No hubo justicia. El principal criminal no pisó jamás una cárcel y sus cómplices llegaron incluso a ser ministros de justicia y a defender pedófilos. Entonces, es complejo ese escenario. Y es complejo ese escenario también cuando hemos hablado durante este programa también de las mentiras, cómo se monopolizan los medios de comunicación, donde la gente cree que los derechos humanos son un invento de la ONU, de los Illuminati, de Soros, y están inmersos en esa catarata de estupideces, como que la Tierra es plana, hay que salirse de los derechos humanos. O sea, también hay un gran trabajo de educación y de memoria, como tú bien lo decías, ¿no? Son dos cosas que tienen que Exactamente, ir de la mano. sí. Hoy día convivimos con la impunidad de todo aquello. Lamentablemente Entonces, sí. ¿cómo nos vamos a sanar como sociedad, como país? ¿Cómo nos vamos a sanar de ese terrible golpe militar que ocurrió hace 50 años? Medio siglo ya, y la herida sigue abierta. Y por memoria, esperemos también que siga abierta. Esperemos que después de nosotros haya programas en 20, 30 años más, quizás, que también sigan hablando de esto y recordando lo que sucedió, recordando también que en el estallido también hubo violaciones a los derechos humanos y que hay otro responsable y varios responsables más. Estamos hablando de ladrones de bancos, de pizzas, de Piñera, de Blumel, de Charmik, que tampoco han sido juzgados por su responsabilidad política en esos hechos. Y bueno, nosotros acá como el despertar estaremos tratando de recordárselo permanentemente. Estamos ya, Claudia, terminando el programa. Quiero nuevamente agradecer el tiempo para conversar con nosotros, para entregarnos esa clarificadora visión de una época oscura, eh, bajo las premisas memoria, justicia, reparación y no olvidar. Eh, Quiero saludar a Richard también, darle las gracias por estar acá, invitar a quienes nos estén escuchando, viendo, que visiten nuestra página web, despertar.cl, porque ahí también tenemos columnas de opinión y justamente tenemos una columna que también te invitamos a ti, Claudia, que habla no solo de perder un poco este miedo que tenemos instaurado y que es consecuencia de la dictadura, sino también que habla de los responsables que han pasado bien coladitos sobre todo esto, que son los políticos de la concertación. Porque ellos son los tan responsables de que no haya habido justicia, porque ellos pactaron una transición y fueron los que estuvieron en Londres dando la cara por un ladrón. Sí, sí, súper, súper potente el programa de hoy. Quiero también sumarme a tus palabras de agradecimiento hacia Claudia, que es una seca, una luchadora que viene desde muchos años y por lo que vemos en esta entrevista quiere seguir luchando y eso igual nos da esperanza, a pesar de los horrores que hemos vivido en las últimas décadas. Y quiero tomarme unos segundos porque vamos a seguir con este ciclo del despertar, mujeres en resistencia durante la dictadura militar, así que también les dejamos invitados al próximo programa. Gracias, Claudia, Pues, te Un pasaste. millón de muchas gracias gracias. a ustedes por la invitación.
Sí, un honor. Nos estaremos Gracias, te viendo. pasaste. Sí. Adiós a todos. Chao.